Esta cuestión se llama Educación Pública, Estatal y Laica. Y dice así: pongo la protesta actual de los estudiantes chilenos en el lugar en que ella debe estar desde mi punto de vista. La pelea que ellos vienen librando desde el 2006, desde la frustrada, comillas, revolución de los pingüinos, contra las múltiples deformidades de las enseñanzas que reciben, no carece de antecedentes en la historia republicana de nuestro país. Se dio con tanta o más virulencia que hoy, hace un siglo, y quien mejor la representó entonces fue Valentín Letelier, profesor y rector de la Universidad de Chile, además de haber sido un político radical, militante en el ala más avanzada del radicalismo de esa época, el ala social, y a quien le preocupaba la suerte de aquellos a los que denominó los, comillas, desvalidos, los pobres y las mujeres, por ejemplo. En efecto, en dos de sus libros, Filosofía de la Educación, de 1892, y La lucha por la cultura, de 1895, y en varias otras de sus publicaciones, Valentín Letelier elaboró un argumento en favor de la educación pública, estatal y laica, que es mejor que muchos de los que yo he escuchado o leído en los días que corren. Escribió ahí: se pide que la enseñanza se entregue a manos del pueblo porque las iglesias desean acapararla en su provecho. En otros términos, se demanda en apariencia libertad para constituir en el hecho un privilegio, y socapa de sujetar la enseñanza a la ley de la concurrencia industrial, lo que se quiere es ponerla en manos de la iglesia dominante. No digo yo que esto sería un mal, pero sí digo que esto sería el resultado, y de consiguiente no está trabada la lucha entre la autoridad y la libertad, está trabada entre potestad y potestad, porque si la enseñanza no es dada por el Estado, necesariamente se encarga de darla a la Iglesia. Obsérvese cómo en la cita anterior Letelier desmonta la falacia, según la cual la tesis de la, comillas, libertad de enseñanza es la que encarna la libertad frente al autoritarismo que algunos aseguran que es consustancial a la educación que suministra el Estado. Se demanda en apariencia libertad, dice Letelier, para constituir en el hecho un privilegio. Y obsérvese también cómo enseguida identifica con impecable lucidez quiénes son en realidad los que salen ganando cuando a la educación se la deja librada, comillas, a la ley de la concurrencia industrial. Plantea por eso que cuando el laissez-faire económico se prolonga hasta el campo de la educación, ello no es más que un pretexto para otra cosa. Si la enseñanza no es dada por el Estado, necesariamente se encarga de darla a la Iglesia. Nos demuestra ahí que la verdad es esa y no la que se dice que es. Que lo que los promotores de la libertad de enseñanza estaban exigiendo en su tiempo, con el alegato de devolverle al, comillas, pueblo la decisión de cómo educar a sus hijos, y que es lo mismo que continúan exigiendo hasta la fecha, puede leerse al revés, como el reclamo de cierta gente para educar a los jóvenes chilenos de acuerdo a una sola visión del mundo, a una sola doctrina, cuyo origen es divino y que por consiguiente se recomienda a sí misma como la única válida respecto de todas las demás. El clamor por la libertad de enseñanza no es, en definitiva, mucho más que una estrategia mentirosa de dominación, que no está destinada a formar conciencias libres, según se proclama, sino a disponer de la máxima libertad para proselitizar y adoctrinar a los otros, a todos los otros. Y con ello, como su secuela inevitable, libertad también para construir el entorno político y social que nos rodea, de acuerdo a un modelo que también va a ser único, ya que es el que se acomoda a la, comillas, ley natural. Un modelo católico integrista que no es muy distinto al de la agustiniana ciudad de Dios. La libertad de enseñanza es, dicho sea esto con la metáfora clásica, el caballo de Troya del peor conservadurismo ideológico. Pero hay una diferencia importante entre aquel viejo escenario de la disputa, el de fines del siglo XIX y el actual. En la época en que Valentín Letelier escribe sus ensayos, el ente estatal chileno se había movido desde la etapa de la construcción nacional a la de la consolidación nacional y había alcanzado por lo mismo una mayor solidez, y buena parte de la oligarquía quería que eso fuese así.
Querían los políticos chilenos de la República Oligárquica de fines del siglo XIX que existiera en el país un Estado fuerte, porque el Estado les pertenecía a ellos y a nadie más que a ellos, por lo que sus instituciones funcionaban en su beneficio íntegramente. Eran liberales, es cierto, pero liberales autoritarios. Llámense José Manuel Balmaceda o Federico Errázuriz Echaurren, quienes, como Letelier, defendían la educación pública y estatal, contaban con esa circunstancia a su favor. Muy católicos habrán sido los oligarcas que a la sazón estaban a cargo de los destinos de Chile, pero eso no significaba que todos ellos estuviesen dispuestos a cederle a la Iglesia sus prerrogativas. Hoy, la actitud de la oligarquía chilena es otra. Se han unido en nuestro tiempo el hambre con la gana de comer. El partido más musculoso de la política chilena es un partido de derecha confesional, recuérdese. Los que hoy nos gobiernan son políticos católicos militantes, como políticos católicos militantes eran sus pares de antaño. Pero a diferencia de los de antaño, estos de hoy son unos personajes que, como les enseñó Jaime Guzmán en los años 70 y 80, junto con ser partidarios irrestrictos de la libertad de enseñanza y del predominio de la Iglesia en materia educacional, abominan de la intervención del Estado no solo en el ámbito pedagógico, sino en todos los demás. Un Estado democrático que ya no se halla a su servicio no le sirve con la misma docilidad del Estado oligárquico de antaño. Eso ni qué decir se tiene. Puede servirles a veces cuando están en posición de usufructuar de él, en los días que corren, por ejemplo, pero no completa ni permanentemente. Su patrocinio de la libertad de enseñanza se fortalece de este modo con el alegato en contra de un Estado del que ya no son dueños en exclusiva y a favor de las ventajas de la que Letelier denominaba la, comillas, industria docente, encubriendo lo que así piensan su conservadurismo con su adhesión a las verdades de una, comillas, ciencia económica que tiene menos de ciencia que de ideología y que les enseña que la iniciativa privada, y solo la iniciativa privada, es la que puede generar en Chile y en el mundo suficiente progreso y bienestar. Quieren, por ende, libertad de enseñanza porque son liberales, ahora antiestatistas, y la quieren por detrás, y a lo peor, por sobre todo, porque son conservadores católicos. Si a fines del siglo XIX y principios del XX el profesor Letelier abogaba por una educación pública para todos los chilenos sin distinciones de ninguna especie, por una educación estatal financiada por los impuestos que pagan los contribuyentes, dineros esos que el Estado tiene la obligación de recaudar y distribuir de manera equitativa a través de unas gestiones orientadas deseablemente a la consecución del bien común, y por una educación laica que entendiera que en el mundo moderno el lugar de los credos religiosos no estaba en las escuelas sino en los templos, los gobernantes chilenos de hoy abogan por una educación privada que por definición tendrá que ser mejor para los menos y peor para los más, por una educación en la que el Estado desfinancia sus propias instituciones para financiar las de los particulares, y por una educación sectariamente teñida de distintas formas, pero preferentemente con los colores de los extremistas católicos, los de grupos tales como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Nada de esto es azaroso. Si por una parte estamos asistiendo hoy a un repliegue de la democracia, urbi et orbi, cada vez más incompatible con las estrategias tecnocratizantes del capitalismo del siglo XXI, por otra parte es preciso recordar también que Chile fue el último país de América Latina que aprobó una ley de instrucción primaria obligatoria, recién en 1920, 36 años después de la Argentina, y que lo hizo tan tardíamente porque los abuelos de los actuales conservadores chilenos desconfiaban, con razón creo yo, de los fermentos subversivos que formaban parte de la posesión de la letra, porque sospechaban que la extensión del dominio de la letra a la mayoría de la población iba a costarle bastante más de lo que ellos estaban dispuestos a conceder. Eso exactamente fue lo que trataron de evitar, aun cuando disimularan sus verdaderas intenciones con argumentos aleatorios. Escriben Semelman y Jara. Hacia 1920 pesó la opinión de que una ley de este tipo atentaba contra el derecho de los padres,
restringía la libertad individual y permitía la intromisión estatal en temas que no le competían o que simplemente era inadecuada en un país que no tenía ni el personal ni la infraestructura. El argumento conservador se halla completo en esta cita, el de ayer y el de hoy. La libertad de los padres para decidir sobre la educación de sus hijos, la falsa sugerencia de que la libertad de enseñanza es un principio libertario y la supuesta pobreza de los recursos humanos y materiales con que cuenta el Estado para asumir estas funciones. A pesar de ello, el tiempo de la letra nos llegó finalmente a los chilenos y fueron las escuelas públicas las que en este país, entre la década del 30 y la del 70, cualesquiera hayan sido sus limitaciones, que las tuvieron, y yo no lo niego, crearon conciencia crítica, transformando a los súbditos en sujetos. Se empezaba a cumplir de este modo los deseos de aquel otro fraile, el de la buena muerte, quien en los albores de la independencia, en 1812, había escrito en las páginas de la Aurora de Chile que, comillas, la ilustración debe hacerse popular, y muy a sabiendas de que, comillas, las instituciones antiguas fueron bien contrarias a la difusión de las luces. Después del golpe de Estado de 1973, también eso tenía que ser corregido. Este es el significado profundo de la contienda educacional que está en curso en nuestro país, a mi juicio. No se trata, por lo tanto, de luchar únicamente por la gratuidad y la calidad de la enseñanza, demandas que, por cierto, concitan las voluntades de los jóvenes y tienen que concitar también las de todos nosotros. Se trata, sin embargo, sin perder de vista esas demandas de gratuidad y calidad, de que los jóvenes se pregunten simultáneamente por el país en que quieren vivir, o un país moderno en serio, con una ciudadanía educada para pensar por cuenta propia y decidir así de manera razonada y consciente sobre el rumbo que quiere imprimirle tanto a su vida personal como a su vida en sociedad, o un país moderno como el que los oligarcas tienen en su cabeza, con un pueblo al que habrán educado para que obedezca a sus órdenes, a las que ese pueblo acata lo mismo en su vida privada que en su vida colectiva, y que además es un pueblo que no participa en la red pública, sino que también en eso los obedece a ellos, a unos ellos que saben más y cuyas decisiones son, por lo tanto, incontestables. Pongamos la actual contienda por la educación en su lugar entonces. ¿Es esa la clase de país en el que los chilenos queremos vivir? Gracias.